Emer, ¿tú cómo te defines? Pues yo soy Emer, ingeniera técnica informática, terapeuta, coach, formadora y experta en desarrollo personal, entre otras cosas. No, no te pregunto eso. ¿Quién eres? Ya te lo he dicho, soy Emer, un ser humano con sus debilidades y fortalezas como todo el mundo. No, me refiero a quién eres en realidad, sin todas esas etiquetas. Uf, cuando te pones pesadita no hay quien te aguante. Cuando nos tenemos que presentar, normalmente tiramos de etiquetas y dejamos que esas etiquetas nos definan. Pero ¿somos realmente todas esas etiquetas o somos ese algo enmascarado tras todas esas creencias? En este capítulo nos adentraremos en el ego, tema clave para generarnos bienestar en nuestras vidas. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast, La magia de las virtudes del corazón. Nuestro objetivo es compartir con todos vosotros todo aquello que nos facilite vivir una vida con propósito, llena de bienestar y saludable. Deseamos que os sea de interés e inspiración. Me presento, mi nombre es Emer y es un placer compartir con todos vosotros este ratito. Hola, mi nombre es Carmen y estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. Bien, en este capítulo nos adentramos en el tema del ego. Pero antes de entrar en materia, nos gustaría compartir una serie de datos que creemos muy interesantes. Un estudio de Huawei nos dice que durante el día tomamos una media de 35.000 decisiones, pero menos de un 1% de esas decisiones las tomamos a nivel consciente. Por lo tanto, más del 99% de las decisiones que tomamos cada día las toma de forma automática nuestra mente. Es decir, no somos conscientes de ella. Entonces, la pregunta es, ¿qué información utiliza nuestra mente para tomar todas esas decisiones en automático? Pues todo un conjunto de creencias y memorias que es lo que conforma nuestro ego y que determina la forma de percibirnos a nosotros mismos y a la realidad. De forma simple, podemos definir al ego como ese amasijo de creencias y memorias con las que nos identificamos y que dejamos que rijan nuestra vida de alguna forma. Por lo tanto, el ego condiciona nuestro carácter, nuestros gustos, nuestras aversiones y también nuestra forma de relacionarnos, no solo con nosotros mismos, sino con todos los demás. Y también nos identificamos con ese conjunto de etiquetas o programaciones y ponemos etiquetas a todo lo que nos rodea. Por lo tanto, podemos entrever que el ego es un concepto clave sobre el que pivotan el resto de conceptos de todo camino serio de autoconocimiento espiritual o de reconexión consciente con nuestro verdadero ser. Bien, ahora os vamos a presentar una definición más rigurosa y profunda del ego. A mí me gusta definir el ego, y mi hermana Carmen lo comparte, como un programa de inteligencia artificial que discurre en nuestra mente y que se nutre del exterior para darse sentido a sí mismo, separándonos a nivel consciente de nuestra esencia o verdadero ser. La repito, podemos definir el ego como un programa de inteligencia artificial que discurre en nuestra mente y que se nutre del exterior para darse sentido a sí mismo, separándonos a nivel consciente de nuestra esencia o verdadero ser. Bien, para ir explicando esta definición, que de entrada puede parecer un poco compleja, vamos a utilizar una serie de ejemplos simples pero a la vez profundos para que nos aporten claridad. Vamos a por el primero. Carmen, hoy he visto a un chico que iba con toda la cabeza rapada, solamente llevaba una cresta y de color rojo. Parecía un gallo. ¡Qué estética más fea! Encantador, precioso, me encanta. En este ejemplo tan simple, vemos como una determinada estética, en este caso una estética punk, puede despertar distintas reacciones en diferentes personas. A una le puede gustar mucho y a otra todo lo contrario.
Entonces, ¿de qué depende, no? Pues de esas creencias y memorias que conforman nuestro ego y que dictan la forma que tenemos de reaccionar ante todas las circunstancias de nuestra vida. Si nos paramos a pensar, nosotros nacemos en una determinada familia y esta familia pertenece a una sociedad y una cultura concretas. Entonces, cuando nosotros somos niños, vamos haciendo nuestras todas esas creencias, primero, que rigen a nuestra familia, la forma que tiene nuestra familia de juzgar a las circunstancias, al mundo, a las personas y a sí mismos, ¿no? Nuestros padres nos dicen lo que está bien y lo que está mal, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que la sociedad considera justo o injusto. Es decir, un sinfín de creencias que las vamos absorbiendo y las vamos instalando en nuestra mente a modo de programas y que a partir de ese momento van a regir la forma que tengamos de percibirnos a nosotros mismos y al resto de la realidad. Luego, pertenecemos a una sociedad. Esa sociedad, evidentemente, también tiene toda una serie de normas y de reglas que se traducen en una serie de creencias que vamos también instalando a modo de programas en nuestra mente. Entonces, al final acabamos que si no nos damos cuenta de ello, ese ego, que no es más que un programa mental, nos va condicionando de forma constante nuestra vida, causándonos también mucho sufrimiento, porque muchas veces no nos permite ser fieles a nosotros mismos, a nuestra esencia, a nuestro verdadero ser. Y eso es la raíz profunda de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestro malvivir de alguna forma. Sí, y todas esas programaciones nos hacen hacer juicios infinitos cada día a nosotros mismos, pero también a todos los demás. Mira, sin ir más lejos, os voy a explicar una cosa que me pasó la semana pasada. Yo tenía unas cajas muy grandes de cartón duro, que tenía que tirar al contenedor, pero no eran tan grandes que no pasaban por la obertura, entonces tenía que romperlas y allí estaba yo batallando en la acera y pasó un señor que olía a vino rancio y además iba súper sucio, pero aquel señor me dice, oye, si quieres te ayudo, chica. Yo le dije, ah, pues me harás un favor. Y el hombre, pues allá, venga a romper. Pero por allí pasa un vecino y me dice, ojo Carmen, ojo, ay, que ya te la has jugado. Y yo dije, bueno, si me ayuda, pues que me ayude, porque yo no podía. Bueno, el señor lo rompió todas las cajas, las tiró dentro del contenedor y cuando terminó nos despedimos y le di las gracias, él se marchó y yo en dirección contraria para mi casa. Con lo cual, bueno, pues a mí me ayudó, ¿no? Sí, sí. Claro, esos prejuicios, al final, esos programas mentales se traducen en que juzgamos y que tenemos toda una suerte de prejuicios que vamos encasquetando con todos aquellos que se cruzan en nuestra vida, ¿no? Claro, y muchas veces nos generan miedo. Ese señor, pues quizá sus programas le hacían tener miedo de ese señor, por eso te aconsejó que te alejaras, que no te dejaras ayudar. Pero tus creencias en ese momento no te lo dijeron o fuiste capaz de ir más allá de esas etiquetas y ver la luz, el amor de ese ser que te ofrecía su ayuda y la aceptaste, ¿no? Estamos completamente condicionados hasta que nos damos cuenta de ello y hacemos algo para poder trascenderlo. Voy a poner otro ejemplo, en este caso de un ejemplo de cultural, ¿no? Por ejemplo, el eruptar. En nuestra cultura, si eruptamos en público, está muy mal visto. Nos pueden tachar de maleducados, de guarros y un sinfín de etiquetas no muy agradables, por decirlo de alguna forma. En cambio, pues en algunas culturas árabes está muy bien visto eruptar. Si te invitan a comer, pues al finalizar la comida es de buena educación eruptar en señal de que estaba muy rico lo que has comido y que te has sentado bien. Entonces, un simple acto fisiológico de nuestro cuerpo lo podemos reprimir o forzar en función de la cultura a la que pertenecemos. Si nos paramos a reflexionar, veremos que hay infinitas o casi infinitas creencias, programas mentales que nos condicionan constantemente en nuestra vida.
Entonces, es muy interesante hacer este ejercicio porque solo siendo consciente de ello podemos hacer algo al respecto y empezar a ser más fieles y coherentes con nuestro verdadero ser, empezando a generar bienestar en nuestras vidas. Mira, Emer, ayer me encontré con una chica que después de 5 años de casada aún no tiene hijos. ¿Y qué? Pues que los hijos se han de tener contra más joven, mejor. Pues yo no quiero tener. Y cuando serás mayor, ¿quién te cuidará? En este ejemplo se ve muy claramente cómo nuestra cultura puede condicionar lo que tenemos que hacer en cada etapa de nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra cultura, antes de nacer ya tenemos toda nuestra vida programada. Cuando nacemos, bueno, nacemos, estamos unos meses con nuestros padres, luego entramos en el colegio, luego vamos al instituto, decidimos si queremos seguir estudiando, nos ponemos a trabajar. Cuando acabamos de trabajar es importante ya tener una pareja, sobre todo en los entornos más tradicionales, ya casarnos rápidamente, empezar a tener hijos, ser unos super padre y una super madre, cuidar a los hijos súper bien, trabajar súper bien. Luego ya cuando llegamos a la jubilación, buscarnos un hobby o varios de un hobby para pasarnos bien, viajar, cuidar a los nietos. Y cuando llega nuestra muerte, casi no hemos vivido o hemos vivido siguiendo esas programaciones sin plantearnos realmente qué es lo que queríamos nosotros hacer en cada etapa de nuestra vida. Estamos regidos por una serie de comportamientos y como podríamos definir también como una especie de esclavitud de la manada, ¿no? Que pertenecemos a un rebaño y tenemos de seguir sus reglas para formar parte de él y cosechar todo ese reconocimiento, ese amor que suplicamos, etcétera. Y también somos sumamente egoístas, ¿vale? Ya que queremos que todo gire a nuestro alrededor y, y queremos siempre reconocimiento externo. Mira, un ejemplo de esto es cuando yo trabajaba, ¿vale? Siempre se me ha dado muy bien, la verdad, en mi trabajo, porque también era mi hobby, pero siempre había de ser de las mejores y necesitaba que todo el mundo pues, me reconociera lo buena que era. Bueno, esto me hizo tener poca empatía también con mis compañeros, porque también si yo era la mejor o de las mejores, los otros eran menos que yo. O sea que no empatizaba con aquel que se quedaba más callado y a lo mejor era mucho más sabio que yo. ¿Vale? Ujú. Bueno, sí, cada ego tiene sus patrones, ¿no? Y entonces vamos tras ellos hasta que no ponemos el foco, ¿no? Ponemos luz a ello. Mira, un ejemplo familiar, ¿no? Que nos muestra cómo también la familia, que como núcleo familiar, pues también tiene sus creencias y sus memorias y sus formas de comportamiento, ¿no? Para pertenecer a la manada, ¿no? Es un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de conducir en nosotros, ¿no? Nuestros padres, a los tres hijos, nuestro padre nos enseñó a conducir. Pero claro, en función de lo que él creía es conducir bien. La verdad es que se nos enseñó muy bien, se ha de reconocer, pero bueno, tenía unos parámetros que quizás no todo el mundo estaría de acuerdo en que era conducir bien, ¿no? Le gustaba correr, o sea, que supiéramos dominar el coche y para eso también lo teníamos que llevar al límite, ¿no? Para saber los límites del coche y cómo controlarlo bien. Entonces, teníamos que saber coger las curvas con velocidad, si íbamos por una carretera de montaña con curvas, saber ir deprisa, saber adelantar por ahí, en la autopista pues ir deprisa, bueno, etcétera, ¿vale? Tener unas buenas reacciones al volante. Claro, eso está muy bien, porque tienes una buena herramienta, ¿no? De conducción, pero claro, yo cuando iba con mi marido en un viaje de placer el fin de semana a la montaña, por ejemplo, mi ego, porque ya verás qué bien voy a conducir, es que sé conducir mucho, y entonces empezaba pues a correr, a adelantar a los coches, etcétera, 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 ¿no? Y mi marido pues se quejaba, estabas muy deprisa, ay, que me duele el cuello, y yo no le hacía caso, qué pesado, pues se sabe conducir así por una carretera de montaña y de curvas, ¿no?
sea, que también somos muy egoístas, ¿no? O sea, ir programados por nuestro ego, por esas creencias, nos hace ser sumamente egoístas, porque entonces en esos momentos no somos capaces de empatizar con el que tenemos al lado. Parece una obviedad, pero no, vamos tan enfocados en que tenemos que conducir bien y que nos digan, oh, qué bien que conduce según nuestros criterios, que no nos paramos a escuchar al otro, ¿no? Entonces eso nos hace ser sumamente egoístas hasta que nos damos cuenta de ello y lo podemos empezar a cambiar. Me costó, pero lo cambié. Ya no conduzco de esa manera. Pero claro, nos dejamos llevar, ¿no? Y es importante que empecemos a poner luz a todas esas series de comportamientos para poder ser fieles a nosotros mismos y ser coherentes, porque si era un viaje de placer, eso lo destrozaba completamente, ya no lo era, ¿no? Entonces, eso te permite ser coherente y empezar a incrementar tu nivel de bienestar en tu vida porque ya eres más acorde y respetas también los sentimientos de los demás de alguna forma, que antes pues los obvios, porque ya no eres capaz de verlos. Sí, sí, con esto de la conducción me parece que los tres hermanos igual, ¿eh? Porque, mira, un día íbamos, íbamos por el Puerto de las Cabrillas con unos amigos que hacíamos una excursión por el Maestrazgo y fue increíble. Yo me lo pasé súper bien cogiendo aquellas curvas, una carretera súper estrecha, no sé qué, pero claro, corriendo, etcétera. Detrás iba sentada una chica que tenía pánico al coche, pero ella hizo todo el esfuerzo para subir en mi coche. Y luego la pobre, claro, es el respeto aquí no lo tuve a ella, ¿no? Era el egoísmo para que los demás me dijeran qué bien que conduces y, qué bien, y sí que sabes, y la pobre no tuve la empatía con aquella chica que lo pasó fatal hasta que salimos de aquel puerto y fuimos a tomar algo y la cosa ya se calmó, ¿no? Pero sí, fue un poco durillo, sí, sí. Sí, mira, aquí queda muy bien un refrán que dice, quien un mal hábito adquiere, esclavo de él, vive y muere. O Así. sea, la sabiduría popular es realmente muy sabia. Vamos al siguiente ejemplo. Tengo un sabor agridulce. ¿Qué te pasa? Por fin he podido entrar en el club de lectura VIP. ¡Oh, qué bien! Sí, pero ahora no valoran mis aportaciones, sino cuadran con su visión y entonces me ignoran. Siento que no puedo expresarme con libertad y me siento muy mal. Bueno, pues mira, si no puedes ser fiel a ti misma y te sientes mal, ¿quieres decir que te compensa? En este ejemplo vemos claramente que a nuestro ego le gusta sentirse parte de algo, le gusta pertenecer a un grupo por su gran necesidad de reconocimiento externo, porque normalmente tenemos una autoestima un poco deficiente. Al no estar conectados a nivel consciente con nuestra esencia, podemos llegar a traicionarnos con tal de formar parte de un grupo y sentirnos reconocidos, sentirnos bien, sentirnos importantes, sentirnos aceptados y un largo etcétera. Y eso, pues claro, nos causa, pues lo que he dicho, ¿no? Que hasta podemos llegar a traicionarnos, traicionando nuestros valores con tal de sentirnos bien y aceptados. Sí, y no solamente para pertenecer a un grupo, sino que además, cuando ya estás dentro del grupo, pueden hacer que cambies tus valores y tu manera de ver el mundo, es decir, tus creencias o tus programaciones, para que las veas igual que ellos, pudiendo hacer daño también a otra persona. Yo creo que esto es muy peligroso porque entonces desaparece tu sentido crítico, ¿vale? Y también te desconecta aún más de tu esencia. Sí, 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 pero si nos ponemos a analizarnos, veremos que o lo hemos hecho o lo estamos haciendo en la actualidad. Y a veces es que no nos damos cuenta, porque no nos miramos, no nos analizamos, no nos tomamos ese tiempo para mirarnos y preguntarnos si realmente eso nos vale la pena o no nos vale la pena. Porque mira el ejemplo, a esa chica quizás no le valía la pena estar en ese club de lectura VIP,
pero suena muy bien lo de VIP, ¿no? Y a su ego le apetece, pero luego se queja porque no la dejan ser ella, pero ella se mantiene, ¿no? Estamos en bucles perniciosos que nos crean malestar constantemente, hasta que somos valientes y decimos hasta aquí y nos salimos, pero eso nos cuesta y muchas veces nuestro ego no nos lo permite, nos lo complica muchísimo, porque está ávido de ese reconocimiento que ahí está obteniendo. ¿No? Porque cuando se presenta, ay, pues yo me pertenezco a ese club VIP de lectura y la gente le dice, ah, sí, qué bien, qué interesante, ¿no? Entonces le hace sentir bien, ¿no? Entonces pierde esa gratificación y con lo tanto el ego nos va a poner resistencias para salir. Pero si lo hacemos, vamos a salir muy beneficiados y nos vamos a sentir mucho mejor con nosotros mismos, pues que seremos mucho más coherentes y encontraremos seguro otro sitio en donde vamos a encajar mejor y no tendremos que traicionarnos de esa manera. Pero tenemos que ir dando pasitos poco a poco, reconociendo ese ego que nos traiciona, esas creencias y todo eso, para luego pues, poder ir trascendiéndolo, gestionándolo desde otro sitio, ¿no? Gestionándolo desde el amor que nace de nuestro corazón de alguna manera, ¿no? Sí, también en este ejemplo nos plantea a ver si vale la pena o no vale la pena estar en ese grupo, ¿no? Ella culpaba a los otros, ¿no? Esta chica culpaba a los otros por lo que le estaba pasando dentro de ese grupo. Claro, nosotros muchas veces lo hacemos esto, ¿no? De culpabilizar a los otros por algo que me está pasando a mí. Yo creo que hemos de ser muy responsables, o nosotras creemos que hemos de responsabilizarnos de lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, culpamos a los demás, o sea, no tomamos la responsabilidad de nuestra vida y esto lo hacemos a lo largo del día un montón de veces hasta que empezamos a poner conciencia y cuando ponemos conciencia digo, no puede ser. Le he dado la culpa a mi marido de eso, a ti del otro, y luego nos culpamos a nosotros mismos, también nos autocastigamos muchísimo porque siempre vamos a remarcar lo que no nos gusta, lo feo, lo que hemos hecho mal. Nos autocastigamos y castigamos a los otros, por ende, ¿no? Entonces, sí, estamos dentro de círculos viciosos hasta que ponemos luz y somos capaces de trascenderlos si así lo decidimos, porque también podemos decidir continuar igual, pero claro, eso es una fuente inagotable de sufrimiento, ¿no? Nuestro ego es la raíz profunda de nuestro sufrimiento. Entonces, por esto estamos dedicando este capítulo a poner un poquito de luz, a poner nuestro granito de arena para poderlo reconocer más fácilmente y poder poner cartas en el asunto, si así lo queremos. Pues venga, vamos al siguiente ejemplo. No me siento bien conmigo misma, no quiero ir al encuentro con mis compañeros de instituto. ¿Por qué? Si puede ser muy divertido y enriquecedor. Mira, no he hecho nada valioso en mi vida, se van a reír de mí. No digas tonterías, que yo estoy súper orgullosa de ti. ¿De verdad? En este ejemplo vemos claramente cómo esta chica tiene una gran falta de autoestima. Necesita ávidamente ese reconocimiento externo y ella no es capaz de valorarse a sí misma y esa falta de seguridad en sí misma y de valoración hacia sí misma le hace privarse de reuniones o de cosas pues que le podrían sentar muy bien y que quizás sí que serían muy enriquecedoras, pero con que ella no valora su vida, todo lo que ha logrado, etcétera, se siente inferior de alguna forma, pues se priva de muchas cosas y se juzga y se trata mal y se castiga, porque no ir ahí es una forma de castigarse, ¿no? Porque no se siente valerosa y por lo tanto se castiga y no va. Pero en cambio, cuando la otra chica le dice, ay, pues si yo estoy muy orgullosa de ti, automáticamente se pone contenta porque su ego se siente reconocido y ya le sube la autoestima, pero es una falsa autoestima porque está siempre pendiente de la reacción externa de los otros hacia ella. Sí, mira, una leyenda que puede ir bien en este momento sería la leyenda de Narciso.
la escribió Ovidio y Narciso es un chico que nació, es un niño que nació en la antigua Grecia y al nacer tenía una belleza tan exuberante que desafiaba hasta los propios dioses. Su madre, un poco asustada, fue a ver un vidente para que le dijera cuál sería el futuro de su hijo. El vidente le dijo que su hijo tendría una vida larga y plácida siempre y cuando no viese su reflejo. Entonces su madre a casa saca todos los espejos y todos los artilugios o cosas que el niño pudiese ver su reflejo y total que pasa a ser un joven que aún no había visto nunca su reflejo, su aspecto, pero sí que era consciente de que era hermoso por la reacción que tenían los demás cuando le veían, ¿vale? Que, bueno, estaban prendados de él, ¿no? Entonces, Narciso le subió su egoísmo de tal manera que despreciaba un poco a los otros pensando que él era el más hermoso del mundo. Un día que hacía calor, se fue a refrescar al río y era un día de calma, con lo cual el agua, al inclinarse, vio el reflejo en el agua. Cuando vio aquel reflejo de su cara tan hermosa, no pudo dejar de mirarse y no podía dejar de mirarse en ningún momento. Hasta dejó de comer y beber durante un tiempo. Al cabo del rato quiso darse un beso de tan hermoso que se encontraba, eh, con tan mala pata que cayó al río y murió ahogado. Bueno, con esta leyenda lo que quería matizar era que Narciso, bueno, el narcisismo, el egolatrismo, el egoísmo, ¿vale? Que representa el ego, más claro e imposible, ¿no? Cuando él se reconocía hermoso por la reacción que tenía de los demás con ese feedback, ¿no? Sí, sí, totalmente. Somos absolutamente egoístas, ególatras, narcisistas, ¿no? Hasta que nos miramos desde otra perspectiva, un poquito más abarcante y somos capaces de verlo. Sí, sí. Ese es nuestro querido ego. Sí. Vamos a por otro ejemplo. Mira, Emer, el otro día ayudé a mi amiga con sus deberes de máster y ahora ella no quiere ayudarme con mis oposiciones. Vaya, qué desagradecida. Pues sí, En este ejemplo vemos claramente a nuestras amigas las expectativas. Nuestro ego siempre tiene, o casi siempre tiene, un interés oculto en sus acciones. En este caso, al ayudar a esa chica en los deberes del máster, luego tenía las expectativas de cuando ella necesitara alguna cosa, esa otra persona estaba en deuda de alguna forma con ella y le debía de ayudar, en este caso en sus posiciones. Entonces, ese ego es súper interesado y siempre se cree merecedor de algo, espera algo a cambio o hace algo siempre con un interés oculto. Y esto es muy importante que lo empecemos a desmontar para tener una vida con mucho más bienestar y mucha más paz interior, porque eso nos va generando un estrés. Luego, si no se cumplen nuestras expectativas, caemos en la rabia, en la tristeza, en la frustración, en la impotencia, y no paramos de juzgar. La otra parte, ¿no? La otra chica le contesta, pues qué desagradecida, ¿no? Ya ha emitido un juicio sin tan siquiera conocer a la ay, otra persona y sus circunstancias. O sea, que estamos eh, expectantes, somos unos interesados y encima no paramos de juzgar. sí, sí, constantemente. No solamente nos juzgamos a nosotros, sino que juzgamos a todo lo que tenemos alrededor y constantemente, sin darnos cuenta, ¿eh? No sé, esto de los juicios puede ser bastante traidor, ¿eh? Me refiero a que mm, tú puedes emitir un juicio de una persona, decir, es que es muy desagradecida,
o bueno, desagradecida. Y ella a lo mejor, pobre chica, en ese momento se encontraba mal o estaba algún familiar enfermo y tenía que cuidarlo. Es decir, no sabemos en qué circunstancias se encontraba, ¿no? Y Ujú. vamos, y enseguida nosotros, ¡pam! Ya la tienes, ¡pam! Ya Sí. la tienes, ¿no? Sí, sí, ¿Eh? mira, a colación de esto, voy a poner un ejemplo que me sucedió con mi padre. Yo estaba en la universidad y no recuerdo exactamente lo que ocurrió, pero yo estaba súper indignada porque teníamos que tomar una decisión como colectivo y había unos que eran los encargados de definir esa solución, ¿no? Y entonces decidieron una cosa, pero no tuvieron en cuenta a un pequeño grupo de alumnos que con su decisión salían perjudicados. Yo no era una de esas perjudicadas, pero yo, o sea, mi ego se indignó, pero hasta el máximo. No podía entender cuando había otra solución mucho más simple y que no salía perdiendo ningún alumno. Entonces, yo llegué a casa enfadada, triste, y salí a pasear con mis padres y se los conté. Y bueno, los estaba juzgando como tontos, como insensibles, bueno, etcétera. Hasta que mi padre se hartó, se paró y me dijo, mirándome a los ojos fijamente, dice, Emer, tú no eres nadie para juzgar a nadie. No conoces las circunstancias, cómo la han educado, cómo es su familia, la situación actual para juzgar a nadie. Tú no eres nadie para juzgar a nadie. Entonces eso me llegó al corazón y entendí que era de una gran sabiduría. Y ahora siempre que me pillo juzgando a alguien o juzgándome a mí misma, paro y me repito esta frase. Y entonces se suaviza el tema. O sea, hemos de ser conscientes que nuestro ego no sabe la realidad en su completitud, con lo cual no podemos juzgar ni nos podemos hasta juzgar a nosotros mismos. No podemos, porque no tenemos toda la información de quién realmente somos ni quién realmente es la otra persona. Sí, sí, y yo creo que todo esto, eh, a ver, todo esto es debido o se debe bastante al gran materialismo en que vivimos inmersos, ¿no? Porque, claro, este materialismo nos ha hecho perder ese recuerdo o esa dimensión, no perder, sino olvidar esa dimensión espiritual con la cual estaríamos más serenos y más conectados con nosotros, pero también con los demás, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Vivimos en la dualidad cuerpo-mente y nuestra dimensión espiritual está por ahí olvidada, ¿no? Sí, sí. Bien, podemos decir que hasta que no nos damos cuenta que vivimos encarcelados y limitados constantemente por nuestro ego, no podemos hacer nada para trascenderlo y crearnos ese bienestar y esa coherencia con nosotros mismos. Ahora, llegados a este punto, creo que ya podemos entender un poquito mejor la definición que dábamos al principio de ego, ¿no? Como ese programa de inteligencia artificial que discurre en nuestra mente, nutriéndose desde el exterior para darse sentido a sí mismo y que de alguna forma nos desconecta a nivel consciente de nuestra esencia o espíritu. ¿De acuerdo? También podemos definir el ego como un virus informático que tenemos instalado en nuestra mente y que está interfiriendo constantemente entre nuestra mente y nuestra esencia. O sea, hace como cortocircuito y no llega la información a nuestra mente consciente de nuestra esencia. Así que el ego puede ser como una creación de nuestra mente que finge la separación entre el sujeto, nosotros, y lo absoluto, esa esencia, esa chispa divina, nuestro espíritu en definitiva, desconectándonos a nivel consciente de nosotros mismos. O dicho de otro modo, el ego es eso que creemos que somos, pero no somos y que condiciona constantemente nuestra vida hasta que nos damos cuenta de ello y podemos hacer algo para trascenderlo. Y ese algo es lo que os proponemos en este podcast, la práctica de un camino espiritual o un proceso de autoconocimiento, que es lo mismo en definitiva, que nos pueda conectar a nivel consciente con nuestra esencia, anulando de alguna forma o trascendiendo nuestro ego.
Sí, podemos decir que el ego se nutre del deseo, es decir, siempre quiere más y siempre quiere más, nunca tiene bastante, porque se engaña pensando que adquiriendo esos logros llegará a su bienestar tan anhelado, mientras que el verdadero ser se nutre del amor. De esto podemos inferir que el ego está relacionado con nuestro destino, ya que condiciona pues, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones y también con el karma. Pero eso ya lo hablaremos en otros episodios. Sí, además fíjate que el ego, al identificarse con nuestro cuerpo material, se cree finito y cuando nuestro cuerpo muere, entonces él cree que desaparece de alguna forma y esto le crea un profundo vacío existencial, o sea, perdiendo también el sentido trascendente de la vida. Y además, al tomar sentido a través de lo externo a él, a través de la realidad que lo envuelve, y esa realidad es siempre cambiante, eso también le crea una profunda incertidumbre. Vive en la incertidumbre constante nuestro ego. Y eso le crea una necesidad, podríamos decir, enfermiza de deseo, de control y de apego, que eso es la causa de nuestro gran sufrimiento, de nuestro malestar. Y si retomamos lo del principio, que decíamos que solo tomábamos a nivel consciente el 1% de nuestras decisiones, ahora podemos decir también que de ese 1% de las decisiones que tomamos a nivel consciente, esas tampoco estarán en coherencia con nuestro ser porque nuestro ego está interfiriendo con sus creencias y memorias, con lo cual eso también nos crea una profunda incoherencia. En definitiva, que vivimos desde el no vivir y con una falta profunda del sentido trascendente de la vida. Pues sí, nosotras pensamos que es importante la reflexión, ¿vale? Cuando digo reflexión, primero me refiero a una evaluación diaria de cómo nos hemos sentido delante de todas las decisiones que hemos tomado aquel día, pues si nos hemos enfadado, si hemos criticado, si hemos juzgado, etcétera, y cómo nos sentimos. Si nos sentimos bien y tranquilos, con paz, es que, bueno, pues no está mal, ¿no? Vamos por buen camino. Pero si nos sentimos un poco agitados y un poco desconcertados, pues quizá las hemos tomado desde nuestro ego y no están maduras, no son suficientemente maduras. La otra cosa que proponemos es la reflexión antes de actuar. Vivimos en una sociedad totalmente del inmediatismo, todo lo tenemos que hacer inmediato y necesitamos dar una respuesta inmediata a cualquier estímulo que se nos presente. Y digo necesitamos porque muchas de las veces, algunas sí, pero muchas de las veces no es necesario dar una respuesta con tanta inmediatez, sino que podemos esperar unos minutos o podemos, según lo que sea, podemos esperar hasta algún día. ¿Vale? A dar una respuesta, tomándonos ese tiempo para pensar cuál es la mejor respuesta en que o la mejor solución en que todos los que están implicados ganen, ¿no? En ese momento, si la solución que proponemos es de que ganen todos los implicados, seguramente estaremos con mucha más paz, perderemos, o sea, toda esa ansiedad y ese estrés desaparecerá, con lo cual estaremos mucho más conectados con nosotros mismos y tendremos ese bienestar tan deseado, ¿no? Sí, sí. Y la otra herramienta que proponemos, evidentemente, es el núcleo de este podcast y el por qué y el para qué de este podcast, ¿no? Es que es poner la práctica en nuestro día a día las virtudes del corazón. ¿Y cuál es la importancia de practicar las virtudes del corazón en nuestra vida cotidiana? Pues que nos ayudan a desenmascarar a nuestro ego de una forma muy sencilla y simple y profunda.
Cuanto antes lo detectemos, antes podemos hacer algo para procurar y trabajar en pro de nuestra coherencia interna y de generarnos un bienestar de forma sostenida, sin tantas subidas y bajadas propias de nuestro ego, sino un bienestar de verdad, nacido de nuestra esencia, ¿no? Y eso te lo ofrece la práctica de las virtudes del corazón, que vamos a dedicar el próximo capítulo ya a adentrarnos en ellas. Pero primero creamos muy importante explicar nuestra visión del ego, porque creemos clave saber este concepto para luego poder trabajar sobre él a partir de la herramienta a partir de las virtudes del corazón que os proponemos. Sí, pero hemos de decir que necesitamos mucha fuerza de voluntad y disciplina, ¿eh? Sí, como toda la vida. Hemos visto que nuestro ego tiene mucha fuerza y mucha inercia, con lo cual, evidentemente, tenemos que ser valientes, fuerza de voluntad y disciplina. Pero se puede hacer, pero de calle, o sea, que no es nada imposible, sino todo lo contrario. Creemos que es más difícil de lo que realmente es. Sí, mira, esto es lo que dijo Aristóteles, ¿no? El pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento repetido crea hábito y el hábito Mm. estructura el carácter y el carácter marca el destino. O sea, más Sí, claro que lo dijo ya Aristóteles, ¿no? sí, sí. El ego, sí, podemos afirmar que evidentemente está determinando o definiendo nuestro destino si no hacemos algo para trascenderlo. Muy bien. Bueno, pues ya llegamos al final. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotras. Nos ayudaréis mucho si os suscribís a nuestro canal, le dais a la campanita y al me gusta y compartís este vídeo para ayudar a otras personas. Os leemos en comentarios. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No te lo pierdas, trataremos ya las virtudes del corazón, entraremos al núcleo de este podcast y seguro que te puede servir de mucha ayuda y de inspiración. Un abrazo de todo corazón.